Ya sabemos ya lo que significa democracia, sabemos que es un gobierno para el pueblo, ya estamos entendiendo lo que significa el pueblo, ¿ya? Y vamos a ver ahora eh, cómo este concepto de la democracia ha ido cambiando también a través de la historia, ¿ya? Por eso ahí dice democracia y su historicidad, ¿ya? Eso significa que cómo a través del tiempo ha ido modificándose también este concepto. Por ejemplo, acá tenemos, en la Edad Antigua, ¿ya? Tenemos que el sistema de la democracia, obviamente nace en Grecia, en Atenas, ¿ya? La capital de Grecia, alrededor del siglo V, dice, antes de Cristo. O sea, estamos hablando ya de 500 años antes de que naciera Cristo. A partir de ese momento ya sabemos ya que nace. ¿Ya? Ahí nace ya lo que es el concepto de democracia. ¿Y cómo se formaba este tema? Dice que en asambleas públicas, ¿ya? Reuniones públicas, cada ciudadano toma decisiones sobre temas fundamentales para el Estado por medio de votaciones. ¿Ya? A esto se le llama democracia directa. Y justamente eso es lo que vamos a revisar, porque hoy en día en Chile no existe esto. ¿Ya? Ojalá existiera, de que de alguna forma cada ciudadano toma decisiones fundamentales que son para el bien común del Estado, ¿ya? A través de votaciones, siempre para alguna determinación muy importante, los ciudadanos podían votar. Y por eso se le llama democracia directa, porque hay una participación muy directa del ciudadano para decisiones que son muy importantes. Hoy en día eso no pasa, ¿ya? Vamos a explicar después qué es lo que tenemos hoy en Chile, ¿ya? Y eso está en la Constitución, y ahora la que se viene una nueva votación, en el día de hoy, 11 de abril, eh, ahí también de alguna forma se va a discutir el tipo de democracia, porque hay diferentes tipos de democracia, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero eso es importante saber que primero en la Edad Antigua, en lo que es Grecia, comenzó este concepto, ¿ya? El origen, y después obviamente fue cambiando a medida que va pasando el tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, la población se organiza en juntas de cabildos, ¿ya? Sabemos ya que los cabildos son como reuniones comunales, ¿ya? Y en esa época también se reunían y se organizaban así. Dice que acá que en el siglo XIII, es decir, en 1200 en adelante, en la Edad Media, los condes, recordemos los títulos que tenían en ese periodo, los condes, los varones de Inglaterra, se apoyan en el pueblo para limitar el poder del rey y organizan una revuelta en la cual exigen libertades a los señores feudales y la nobleza. O sea que acá, cuando estamos en esta época de reyes, ¿ya? Donde la democracia como que no funciona mucho, que acuérdense que cuando hablamos de un rey, hablamos de un sistema de monarquía, ¿ya? Que es totalmente distinto a la democracia. Pero acá poco a poco este concepto va tomando fuerza de la participación de la gente, porque recuerde que antes los reyes tomaban decisiones por ellos mismos y la población no hacía prácticamente nada, solamente tenían que hacer caso, ¿ya? Entonces acá estamos viendo que de alguna forma hay algunos señores, ¿ya? Que están organizando reuniones y se están apoyando esas ideas que tiene la gente, que tiene el pueblo, con la idea de tratar de bajar un poco el poder del rey, porque tenía mucho poder, ¿ya? Por lo tanto, eso más o menos para que ustedes vayan viendo cómo el concepto de democracia, cuando hablamos de democracia siempre tenemos que pensar de participar, ¿ya? Participación de la gente, ¿ya? Cuando hay algo que no participa la gente, no es democrático, ¿ya? Y es cosa, por ejemplo, no sé, pues de repente, cosas que pasan en el curso, por cuarto E, eh, por ejemplo, si yo como profesor digo, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, y por ejemplo, no sé, pues, yo elijo una persona del curso para que haga una tarea, por ejemplo, y yo la elijo arbitrariamente, porque yo quiero, ¿ya? Eso no es democrático. ¿Qué es lo que debería ser más democrático? Debería ser que yo, por ejemplo,
le digo a todo el curso que hagamos una votación para ver quién puede ser la persona que puede elegir, que puede ser elegida para que haga una tarea puntual, ¿ya? Y se hace una votación porque hay varios que quieren participar, y ahí levantan la mano los que quieren ser como candidatos para ese puesto, por decirlo. Y así obviamente vamos participando, y después obviamente yo me baso del que tiene mayoría de votos, por decirlo, ¿ya? Eso es más democrático, de que haya participación, de que no sea elegido con el dedo, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de todos los candidatos que están ahí participando en la política, la mayoría son elegidos por la gente, pero hay otros que son elegidos por el presidente. Por ejemplo, los ministros de Estado no son elegidos democráticamente, son elegidos simplemente porque el presidente los designa, ¿ya? Entonces eso más o menos tenemos que tener claro, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Por si acaso yo esto que estoy proyectando lo estoy grabando, y el mismo Power también yo lo voy a subir al School Test para que lo tengan ahí para la toma de apuntes, ¿ya? Así que eso. Ahora entonces vamos a continuar con el otro acá. Entonces, claro, vimos lo que pasaba en la Edad Antigua, en la Edad Media. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en la Edad Moderna con este concepto de democracia. Dice, en este periodo no se ejerce la democracia, dice, ya que el sistema que impera en Europa es la monarquía absoluta, ¿ya? El absolutismo. Este sistema entra en crisis a partir de la Revolución Francesa, 1789, producto del desarrollo de la burguesía industrial y comercial, junto a un grupo de ilustrados que cuestionan el régimen monárquico absolutista y proponen una monarquía parlamentaria o constitucional. Entonces acá tenemos que tener claro, muchachos, que en la Edad Moderna, estamos hablando de 1453 en adelante, ¿ya? Porque ahí comienza la Edad Moderna, 1453, o sea, el año 1500, 1600, hasta 1700, casi hasta 1800, en Europa sobre todo, en Europa está el sistema monárquico, pero absolutista. ¿Qué significa esto? Que el poder tiene un control y dominio total, ¿ya? Acá no hay nadie que pueda cuestionar la autoridad del rey. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia en este periodo, no existe, ¿ya? No se llevó a cabo la democracia en este tiempo de la Edad Moderna, ¿ya? Producto de que está esta monarquía absoluta que tiene un poder total. ¿Y cuándo va a empezar a terminar este absolutismo? Principalmente en Francia, en 1789. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿ya? Ahí comienza a caer lo que es el absolutismo. Principalmente cae en Francia, y después poco a poco va a ir cambiando el modelo absolutista en toda Europa, ¿ya? Pero producto de esta revolución va a modificarse el sistema, ¿ya? De ahí van a surgir algunas cosas nuevas. Por ejemplo, acá en Francia, cuando cayó el sistema absolutista, se intentó de alguna forma hacer esta idea de ciudadano, de que la gente pueda participar, pero como que todavía no había mucha experiencia con estos nuevos conceptos de democracia y participación, y después tenemos un nuevo imperio con Napoleón Bonaparte, ¿ya? Pero después dura poco ese tiempo de Napoleón, y ahí después vuelve a instalarse los conceptos de república, de participar, de que la gente pueda aportar a la política, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, la edad moderna, no existe mucho este concepto de democracia, porque durante todo el periodo moderno, que se llama de 1453 hasta 1789, que es la Revolución Francesa, todo ese periodo en Europa estuvo un sistema que se llama absolutista, ¿ya? Eso tenemos que tener claro. Y por otro lado, la democracia acá, en la edad contemporánea, es decir, de la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿ya? Dice acá que surge la teoría de la democracia actual mediante el ejercicio de la soberanía popular, que tiene derechos y deberes, ¿ya? Cuando hablamos de soberanía popular, parte el principio del derecho soberano del pueblo, o sea que el pueblo es soberano, es decir, que el pueblo hoy en día tiene el poder, ¿ya? Pero nosotros tenemos el poder
y dice acá que vamos a delegar ese poder a un representante para que lo ejerza y lo gobierne. Y eso es lo que se conoce como democracia representativa. Chiquillo, como estaba explicando, en la edad antigua está lo que se conoce como democracia directa, pero en la edad contemporánea, en la actualidad, está lo que se conoce como democracia representativa. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que solamente hoy en día hay votaciones, elegimos a un presidente y finalmente el presidente hace toda la pega. El presidente toma las decisiones, elige personas, ¿ya? Cuando elegimos también a los diputados senadores, son representantes nuestros y ellos hacen la pega y de acuerdo a su pensamiento tiran las leyes, ¿ya? Pero uno se pregunta hoy en día, ¿realmente ellos nos representan? ¿Ya? ¿Hacen lo que realmente nosotros de alguna forma pensamos como mayoría? ¿Ya? Entonces ese es el problema que hoy en día surge y que claro, en la nueva constitución que vamos a establecer se va a discutir. ¿Ya? ¿Vamos a seguir con este sistema democrático representativo o podemos hacer una democracia directa? La democracia directa, ¿qué implica? Que, por ejemplo, eh, haya más como plebiscito, ¿ya? Que se le pregunte a la ciudadanía temas importantes y que ella de alguna forma decida qué es lo que se hace y qué no. Por ejemplo, puede ser algo más democracia directa. Hoy en día, por ejemplo, que pregunten, oiga, ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte? Y que claro, pues, el gobierno actual dice no, que no, no corresponde, pero preguntémosle a la gente. ¿Por qué no le hacemos un plebiscito y le preguntamos a la gente para ver lo que la mayoría piensa y que lo que la mayoría decida finalmente se lleve a cabo? ¿Ya? A los políticos no les gusta porque ellos se consideran como que ellos tienen el poder y ellos son los representantes nuestros. ¿Ya? Pero ya sabemos que hoy día no es así. Por eso la gente ahora quiere participar más, tomar decisiones importantes como país y que le pregunten a la ciudadanía. ¿Ya? Porque eso es lo que menos hacen hoy. ¿Se entiende más o menos entonces, muchachos? Para que vayan entendiendo que el concepto de democracia también ha ido modificándose a través del tiempo. ¿Ya? En la actualidad tenemos esto, ¿ya? Para que vayan entendiendo. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Necesito que me vayan confirmando si se escucha No, bien, maestro, todo bien. entendieron. Si alguien no entiende, pregunte. ¿Ya? Este es el momento. ¿Está todo claro, no? Muchachos, Sí, maestro, todo claro. muy bien. Valentina, ¿está todo claro? Valentina Lobos. Sí, maestro. ¿Sí? Y usted, Javiera, ¿está todo claro, no? Sí, maestro. Muy bien. Entonces vamos a continuar, que nos quedan unos minutos, 5 minutos todavía nos quedan. Hasta las 9 de la clase, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tenemos cuál es el principal objetivo de la democracia en términos simples. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca la democracia? Acá dice que el objetivo principal es equilibrar la balanza en las luchas de poder para que las decisiones que se tomen sean de un grupo más homogéneo y no tan heterogéneo, donde existan ciertas coincidencias y se llegue a acuerdos lo más perfectible posible. Dice acá que la democracia no significa que todos estén de acuerdo o piensen igual. Lo principal es que haya participación de todos los grupos. Ahí tenemos como el objetivo de lo que es la democracia, pero vamos a hacer una pregunta porque de repente hay alguna palabra que no se entiende y eso hace que no entendamos nada. Por ejemplo, Carla Contreras, ¿cómo está Carla? Bien. Muy bien. Oiga, Carla, una pregunta. ¿Usted sabe que acá, qué es lo que significa cuando dice que las decisiones que se tomen en una democracia sean de un grupo más homogéneo? ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna idea usted, Carla? Si no sabe, no importa. Me dice nomás. O si tiene alguna idea, dígala.
No, maestro, no ¿No? se me ocurre una idea, no. No importa, vamos a explicarlo, sí, es para saber más o menos si tiene alguna idea, algún aporte. Alejandra Merino, ¿cómo está Alejandra? Hola, profe. Muy bien. Oiga, Alejandra, ¿qué entiende usted por la palabra homogéneo? ¿Tiene alguna idea? Mm, homogéneo, algo, Más o menos. no, no sé, ¿No tiene mucha idea? no, Bueno, vamos a explicar ahora para que vayan entendiendo, ¿ya? Para que pongan atención. Entonces, vuelvo a repetir, acá dice, el objetivo principal es equilibrar la balanza en la lucha de poder, ¿ya? Para que las decisiones que se tomen sean de un grupo más homogéneo y no tan heterogéneo, ¿ya? Bueno, para que ustedes entiendan, cuando hablamos del concepto homo o hetero, bueno, estamos claro que de repente como que lo asociamos, siempre nos asociamos con, por ejemplo, del mundo homosexual o el mundo heterosexual, como que esa es como la palabra que nosotros tenemos en mente cuando escuchamos el concepto homo o hetero, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que cuando hablamos de este concepto homo, se refiere a algo que es igual, ¿ya? Cuando hablamos de homo, significa que es algo igual, ¿ya? Y cuando hablamos de hetero, significa algo distinto, ¿ya? Como lo opuesto, ¿ya? Eso tenemos que tener claro. Y acá, cuando hablamos de genio, hablamos más que todo como de género, ya tenemos que asociarlo de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de explicar acá con este concepto? Sabemos ya que el concepto homo significa algo de lo mismo, algo igual, y hetero significa algo distinto, ¿ya? Entonces, las decisiones que se tomen sean de un grupo más homogéneo, o sea, como un grupo como que más o menos pensemos todos casi más o menos de manera similar, ¿ya? Y que no sea tan heterogéneo, o sea, que no sea tan distinto, que no sea tan opuesta la situación, ¿ya? Más o menos eso para que vayan entendiendo. Porque claro, podemos ver, voy a sacar acá para proyectar acá, para ir finalizando. Porque claro, porque podemos escribir acá heterogéneo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Heterogéneo compuesto de partes de diversa naturaleza. Eso tienen que entender, ¿ya? Que entonces cuando hablamos de algo heterogéneo, hablamos de cosas distintas, ¿ya? Que tiene algo distinto, diverso, ¿ya? Y cuando hablamos de algo homogéneo, dice acá, perteneciente relativa a un mismo género o poseedor de iguales características, ¿ya? Entonces, eso tienen que entender, muchachos, que cuando hablamos de algo heterogéneo, tiene que ser como de diferentes características, ¿ya? Y cuando hablamos de un grupo más homogéneo, es de un grupo que tiene características más similares. ¿Se entiende ahora, muchachos? Más o menos, ¿no? Esa palabra, sí, ¿ya? Entonces, estaba hablando acá que para que las decisiones se tomen de alguna forma, los grupos tienen que ser más homogéneos, o sea que las características de ese grupo tienen que ser similares o iguales y no tan distintas o heterogéneos, ¿ya? Donde existan coincidencias, ¿ya? Como que tienen que coincidir las opiniones, ¿ya? Para que se lleguen a acuerdos, ¿ya? Pero eso no significa que todos pensemos igual, sino que igual tiene que haber algunas diferencias también, pero con respeto y que haya una participación, ¿ya? A eso se refiere con el objetivo de la democracia, muchachos, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Vamos entendiendo algunas palabras que son un poquito complicadas, pero que en el fondo después si uno las analiza no es tan complicada, simplemente que no hay que estudiar nomás, hay que leer algunas cosas, y si usted se da cuenta podemos perfectamente buscar el significado, ¿ya? En cualquier parte. Así que
eso muchachos, esta es la clase de hoy día de educación ciudadana. Vamos a ir avanzando entonces todos los miércoles para entender lo que es la democracia. La próxima clase vamos a ver los tipos de democracia. ¿Ya? Son muy importantes para comprender el mundo de hoy, ¿ya? Porque hoy en día estamos viviendo esto, así que no es tan complicado tampoco de entender. Si estoy explicando historia pasada, de siglos pasados, de repente un poquito más complicado, pero esto es más reciente, ¿ya? Así que eso, muchachos. ¿Alguna pregunta más, alguna duda? ¿Está todo claro o no? ¿Se entiende? Sí, ¿Estamos bien entonces? Sí, maestro. Ya pues muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima ocasión y ahí estamos en contacto también cualquier tema que pase. ¿Ya? chao, maestro. Dígame, Bueno, cuídese. chao, cuídese. Nos vemos. Chao, chao. Chao, pues, Chao, chao.